En el siguiente video tutorial vamos a resolver el examen integrador. En el módulo número 1 tenemos una tabla auxiliar de productos, otra de vendedores y tenemos una tabla de ventas. En el ejercicio número 1 tenemos que obtener el nombre del producto utilizando el código del producto que está en la columna D y yéndolo a buscar a la tabla auxiliar de productos. En este caso el nombre del producto en la tabla auxiliar se encuentra en la columna número 2. Entonces vamos a utilizar la función buscar B. El valor buscado va a ser D12 en este caso, que es donde se encuentra el código de producto, punto y coma. Vamos a ir a buscar la matriz seleccionamos los datos sin el encabezado y ahí vamos a presionar F4 para dejar fijo ese rango y poder copiarlo a las restantes ventas y quede fijo ese rango. Punto y coma, el número de la columna. En este caso quiero que me devuelva, una vez que encuentre el código de producto P001, que me devuelva la columna número 2. Punto y coma, 0 para que sea una coincidencia exacta, es decir, que si no encuentra ese producto específicamente, no devuelva nada. Presionamos Enter y copiamos la función a las restantes ventas. Para obtener el precio unitario, también verificamos que está en la tabla auxiliar de productos. Entonces sería exactamente igual a la función buscar B que hicimos anteriormente, pero en vez de que me devuelva la columna número 2, que me devuelva la número 3. Entonces simplemente podemos copiar esta función. Acá apretamos escape, hacemos clic en F12 y pegamos la función y simplemente la editamos y modificamos el número 2 por el número 3. Presionamos Enter y la copiamos a las restantes ventas. Para obtener el subtotal debemos multiplicar el precio unitario por la cantidad. Entonces simplemente necesitamos una fórmula que sea F12 por G12. Presionamos Enter y la copiamos a la fórmula a las restantes ventas. Para obtener la comisión, en este caso, vamos a necesitar de la tabla auxiliar, de la segunda tabla auxiliar. ¿Qué valor relaciona nuestra tabla principal con la tabla auxiliar? El nombre del vendedor. Y a diferencia del ejercicio anterior, que los productos estaban ubicados en filas, en este caso el valor que las relaciona están en columnas. Entonces, en vez de buscar B, vamos a necesitar la función buscar H. Abrimos paréntesis, el valor buscado en este caso es García, o sea C12, punto y coma, selecciono la tabla auxiliar y presiono F4 para fijar ese rango. Punto y coma, indicador de fila. En este caso necesito que me devuelva la fila número 2, que es la de comisión. Punto y coma 0, es decir, que sea una búsqueda exacta. Si no encuentra ese valor específicamente, que devuelva error. Copiamos a las restantes ventas. Con eso damos por finalizada la obtención de la comisión. Para obtener el subtotal debemos multiplicar el precio unitario por la cantidad. Para eso hacemos igual F12 por G12. Copiamos la fórmula de las restantes filas.
para obtener el porcentaje de comisión, debemos utilizar la segunda tabla auxiliar. En este caso, García, o sea, vendedor, es lo que relaciona esta tabla principal con esta auxiliar. Entonces, la función que vamos a necesitar usar es buscar H. Buscar H. El valor buscado va a ser García, o sea, C12, punto y coma. Vamos a seleccionar la tabla auxiliar y vamos a apretar F4 para fijar ese rango, punto y coma, indicador de fila. En este caso voy a necesitar la fila número 3, punto y coma 0, para que sea búsqueda exacta. Presionamos Enter y copiamos la función a las restantes filas. Para obtener la comisión en pesos, simplemente debemos multiplicar el subtotal por el porcentaje de comisión. Entonces, igual H12 por I12. Presionamos Enter y copiamos la función. En el siguiente ejercicio debemos mostrar sí en caso de que el stock esté ok, es decir, que la cantidad del producto vendido sea menor que el stock de ese producto. Entonces vamos a necesitar anidar la función buscar B con la función sí. En este caso, sí. Y acá es donde anido la función buscar B. Buscar B, paréntesis, el valor buscado va a ser el código del producto. Lo vamos a ir a buscar a la tabla de productos. Nuevamente presiono F4. Y en este caso quiero que me devuelva la columna número 4 para obtener el stock de ese producto. Punto y coma 0 para que sea una búsqueda exacta. Si este valor es mayor o igual a G12, que es la cantidad vendida, en este caso voy a poner sí, es decir que el stock está ok. En caso contrario, no. Cierro comillas y cierro paréntesis. Luego copio la función. En el caso de la categoría del vendedor, puede ser la categoría destacada, media o básica. Como tenemos tres posibles salidas, vamos a necesitar dos funciones sí, pero a su vez cada función sí va a tener dos condiciones. En el primer caso, una condicional y en la otra o. Entonces, vamos a realizar el primer sí. Sí. Y acá viene el i. H12 es el subtotal. Si es mayor a 200.000 y a su vez J12, que es la comisión en pesos, es mayor a 10.000 cierro el paréntesis del i, punto y coma en ese caso es destacado. Punto y coma. En caso que no se cumpla la condición, vuelvo a preguntar.
sí. Y ahora viene la función O. H12, o sea, el subtotal, es mayor a 100.000 o J12 mayor a 5.000 cierro el paréntesis del O, punto y coma entre comillas medio. En caso de que sea falso, básico. Cierro comillas, cierro el paréntesis del primer i y cierro el paréntesis del segundo i. La siguiente tabla es de ventas mensuales por vendedor, es decir, en la intersección de cada fila y columna tenemos que calcular el subtotal vendido por, en este caso, García en el mes de enero. En este caso, López en el mes de enero. Entonces, como tengo dos condiciones, la función adecuada a utilizar es sumar sí conjunto. Vamos a regresar con el asistente. Sumar sí conjunto. El rango a sumar va a ser el subtotal. Y acá vamos a presionar F4. El rango criterio, en este caso vamos a empezar por vendedor, entonces el rango de criterio es el vendedor, F4, y el criterio vamos a seleccionar A4, que es García. En rango criterio 2 va a ser el mes. Vamos a seleccionar enero, F4, y ahora sí, criterio, seleccionamos B23. Presionamos aceptar y ahí nos devuelve la suma con las dos condiciones. Para copiar la fórmula a las restantes celdas, vamos a tener que hacer ciertos ajustes a algunas celdas. Vamos a empezar por marzo. Los rangos a evaluar están bien porque los habíamos dejado fijo, los habíamos fijado, perdón. El rango de marzo, perdón, la celda está bien, se incrementó la columna, que es lo que estábamos buscando, pero el vendedor también se incrementó. Entonces, en este caso tenemos que utilizar el concepto de referencia relativa. Volvemos a la fórmula original y en A24 vamos a dejar fija la columna y en B23 vamos a dejar fija la fila. Presionamos aceptar. Ahora sí, copiamos la función hacia la derecha
y luego la copiamos hacia abajo. Entonces, si hacemos doble clic en cualquier celda, vemos cómo mantuvo acá la columna vendedor para el criterio 1 y el mes para el criterio 2. En el último punto del módulo 1 debemos realizar un gráfico de columnas que permita visualizar los precios unitarios de cada uno de los productos comparativamente, utilizando la primera tabla auxiliar que habíamos utilizado para completar la tabla principal de ventas. Entonces, un punto muy importante al momento de realizar el gráfico es ver qué columnas seleccionar. En este caso, stock no es necesaria seleccionarla. Entonces, simplemente selecciono las 3 primeras columnas y en insertar gráficos recomendados podemos ver que el primero ya cumple con las condiciones que solicita el enunciado. Gráfico de columnas. Vamos a activar los títulos de los ejes, las etiquetas de los datos. En el eje X están los productos. Y en el eje Y, monto en pesos. Y el título que diga precios unitarios, productos. Con eso damos por finalizado el módulo 1. En el módulo número 2, a partir de una tabla con 15 empleados, debemos obtener lo que se nos solicita en la tabla que está abajo. Para el primer caso, total de ventas del área, ventas en la región norte. Entonces, como podemos ver, tenemos dos condiciones. Que sea del área ventas, la columna C, y que sea región norte, columna D. Y el total de las ventas se encuentra en la columna G. Entonces, vamos a utilizar la función sumar si conjunto. Sumar punto si punto conjunto. El primer parámetro es rango suma, o sea, G2, G16. El rango criterio habíamos dicho que era la C para el departamento, o sea, C2, C16, punto y coma, ventas, entre comillas, punto y coma, el segundo rango criterio, dijimos que era la columna D, o sea, D2, D16, punto y coma, criterio 2, entre comillas, norte. Cierro comillas y cierro el paréntesis. En el siguiente inciso, total de ventas de empleados con cargo senior y evaluación excelente. Nuevamente, tengo que utilizar la función sumar si conjunto. El rango a sumar otra vez son las ventas, pero en este caso el criterio 1 es cargo
que sea senior y evaluación excelente. En el siguiente punto, cantidad de empleados con más de 3 años de antigüedad, columna F, y evaluación bueno, columna I. En este caso tengo que usar la cantidad de empleados. Entonces, en vez de sumar si conjunto, vamos a utilizar contar si conjunto. El primer criterio es la antigüedad. Punto y coma, y el criterio, entre comillas, mayor a 3. Punto y coma. El segundo rango criterio es la evaluación, punto y coma, bueno. Cierro paréntesis, presiono Enter. Para la cuarta pregunta, cantidad de registros con ventas mayores a 500.000 pesos en la región sur, nuevamente vamos a utilizar contar sí. Contar punto sí, conjunto. El rango criterio, donde necesito que sean mayores a 500.000, está en la columna G de ventas, punto y coma, criterio mayor 500.000, punto y coma. Rango criterio 2 es la región y necesita ser la región sur. Cierro comillas y cierro el paréntesis de la función contar si conjunto. Para resolver la última pregunta, promedio de unidades vendidas en la región norte por analistas, nuevamente voy a necesitar dos condiciones, región norte y analistas. Y la función promedio va a tener que ser aplicada sobre las unidades vendidas, o sea, columna H. Entonces, vamos a tener que utilizar la función promedio punto sí punto conjunto. El rango para aplicar el promedio va a ser las unidades. Para el criterio norte, selecciono la región, punto y coma norte, y para el criterio analista, selecciono el cargo, punto y coma, analista. En el módulo número 3 contamos con una tabla de 40 pedidos de clientes y necesitamos hacer un filtro en esta zona de criterios y que devuelva los mismos pedidos de los clientes en una nueva tabla. Los criterios son que la fecha
sea mayor a 1 de octubre del 2024 y que el total sea mayor a 500.000 pesos. Para realizar este filtro necesitamos la herramienta filtro avanzado. Nos posicionamos en una celda dentro de la tabla a filtrar y dentro del menú datos vamos a avanzadas. Se despliega un cuadro de diálogo de filtro avanzado. En este caso vamos a seleccionar la segunda opción, copiar a otro lugar. El rango de la lista, Excel ya lo detectó automáticamente porque antes de ingresar a avanzadas nos posicionamos en una celda dentro de la tabla. Para el rango de criterios vamos a seleccionar con las columnas los criterios, en este caso son 2 y se tienen que cumplir los 2 criterios a la vez para aplicar el filtro, por eso están en la misma fila. Y lo vamos a copiar a la zona de resultados. Presionamos aceptar y devuelve la tabla con los valores filtrados. Fíjense que también mantuvo el formato de la tabla original. En el módulo 4, a partir de una tabla de alumnos y de notas, debo aplicar 2 formatos condicionales. En el primer caso, las notas parciales, es decir, las columnas C, D y E, se deben aplicar un relleno color rojo a todas las celdas cuyo valor sea menor a 6. Entonces vamos a la solapa inicio, formato condicional, administrar reglas, presionamos sobre nueva regla y seleccionamos la segunda opción, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, y acá vamos a poner valores menores a 6. Relleno rojo. Presionamos aceptar, aplicar y aceptar. En el segundo formato condicional debemos aplicar el formato de fondo color rojo sobre la columna apellido y nombre de los alumnos cuyo promedio sea menor a 6. Lo primero que debo hacer es seleccionar la columna a la cual le quiero aplicar el formato. Me dirijo a formato condicional, administrar reglas, nueva regla y voy a utilizar una fórmula. ¿Por qué? Porque el rango a evaluar se encuentra en una columna y el rango en el cual debo aplicar el formato en otra. Entonces, vamos a seleccionar fondo rojo, le damos a aceptar y la fórmula seleccionamos la columna F menor a 6. Pero para que funcione tengo que dejar sin el símbolo peso la fila. Presiono aceptar y aceptar. En el módulo número 5
debemos crear una tabla dinámica y un gráfico dinámico a partir de una base de datos de 60 registros de ventas de una empresa. Lo primero que debemos hacer es insertar una tabla dinámica en una nueva hoja que se llame T de ventas. Para eso vamos al menú Insertar, Tabla dinámica. Como estaba sobre una celda dentro de la tabla, ya el Excel automáticamente me reconoció cuál es la tabla. Y vamos a poner una nueva hoja. Presionamos Aceptar. Y de modo que las filas representen la región, vamos a ampliar el menú. Vamos a hacer clic sobre región. Lo incluyó en filas. La categoría de las columnas. Lo vamos a pinchar y arrastrar hasta columnas, porque si no nos lo agrega en filas. Y el total neto lo vamos a incluir en valores. Y la cantidad también en valores. En este caso, para la cantidad se me solicita el promedio, así que en vez de la función de agregación suma, vamos a ir a configuración y vamos a seleccionar promedio. Para el otro caso, total neto, no hace falta modificar nada porque la función por defecto es suma. Vamos a cambiarle el nombre a la hoja por T de ventas, o sea, tabla dinámica ventas. Con eso ya agregamos nuestra tabla dinámica. Luego debemos aplicar formato de número monetario a los valores correspondientes a la suma del total neto. Si hacemos clic sobre la tabla, se despliega otra vez el menú contextual. Y en suma del total neto vamos a configuración de campo y mostrar valores como, nos vamos al formato de número y ponemos moneda. Con 2 decimales. Apretamos aceptar y nuevamente aceptar. Luego debemos agregar el campo vendedor a la tabla de filtros. Seleccionamos vendedor y lo arrastramos hasta el contenedor filtros. Vemos cómo arriba a la izquierda se agregó el filtro. A continuación vamos a insertar una segmentación de datos para los campos vendedor y producto. Para eso vamos a la opción Analizar tabla dinámica, Insertar segmentación y tildamos vendedor y producto. Damos clic en aceptar. Luego tenemos que insertar una escala de tiempo con el campo fecha. Si desaparece la opción en donde están todas esas opciones relativas a la tabla, simplemente hacemos clic sobre ella y vuelve a aparecer. Acá está la opción insertar escala de tiempo, automáticamente detecta que fecha es de formato fecha. Si hubiera 2 o más, aparecen acá. En este caso es una, la seleccionamos y damos clic en aceptar. Acá podemos elegir años, trimestres.
continuación vamos a aplicar una serie de filtros. Vamos a seleccionar los vendedores García y Martínez. García. Seleccionamos seleccionar varios elementos y tildamos García y Martínez. Luego los productos vendidos son aspiradora, auriculares, impresora, microondas. Cada uno de estos lo fui seleccionando manteniendo la tecla control apretada. Y por último, segundo trimestre del 2024. Para insertar un gráfico dinámico de tipo columnas agrupadas, vinculado a la tabla dinámica, me posiciono en la tabla dinámica y vamos a dentro de analizar tabla dinámica, gráfico dinámico. En este caso, columnas agrupadas. Le doy clic en aceptar. Puedo seleccionar este porque este ya es apiladas. Puede ser agrupada 3D. Vamos a seleccionar columna el primero. Y debemos personalizar el gráfico con el título Ventas netas por región y categoría. Seleccionamos, activamos el título del gráfico y escribimos ventas netas por región y categoría. La leyenda la debo modificar para que esté en la parte inferior del gráfico. Y las etiquetas de datos visibles. Etiquetas de datos. Hago clic en etiquetas de datos. Vamos a ponerlo a un costado. En el módulo número 6 contamos con una tabla y tenemos que crear una macro que aplique una determinada serie de formatos sobre la misma. Vamos a ir a la opción programador y vamos a grabar macro. El nombre a asignarle es formatear inventario. En este caso también podemos definir una tecla rápida para ejecutar la macro. Le damos clic en aceptar y como vemos ya está grabando la macro. Entonces seleccionamos la tabla. El primer formato es bordes gruesos externos. Internos, bordes finos. Presionamos aceptar. El siguiente punto es aplicar fuente negrita y color de fuente blanco y relleno azul a la fila encabezados de la tabla. Entonces seleccionamos el encabezado y dentro de inicio vamos a fuente,
seleccionamos el color blanco, el fondo azul y nos está faltando aplicar negrita. Luego ajustar automáticamente el ancho de todas las columnas de la tabla. Para eso seleccionamos desde la A hasta la G y hacemos doble clic en el medio de cualquiera de las dos columnas. Luego, aplicar formato de número monetario al rango de celdas de la columna precio. Seleccionamos precio y número moneda. Centrar las columnas D y E. Seleccionamos C, D y E. Presionamos centrar. Luego ordenamos la tabla por columna descripción de menor a mayor. Vamos a datos ordenar y seleccionamos descripción de la A a la Z. Y el último punto nos pide activar el filtro automático. Con eso terminamos de aplicar todos los formatos. Resta ir a la solapa programador y detener la grabación. Una vez grabada la macro, deberá insertar un botón de formulario. Vamos a ir a insertar botón. El botón debe tener asignada la macro formatear inventario. Entonces hacemos clic en formatear inventario y presionamos aceptar. Por último, el nombre de la macro, del botón, perdón, se nos pide que sea aplicar formato. Y con eso damos por finalizado el examen integrador.